Se despertó Países Bajos, Dios santo, qué partidazo. Y entiendo que Rumania era una sorpresa que llegaba de manera inesperada, justamente como lo dice la palabra sorpresa, hasta esta instancia. Pero venía jugando bastante bien, yo esperaba un partido parejo, hasta muchas personas imaginaban a Países Bajos fuera. Y le pegaron una paliza y que, obvio, tuvo sus circunstancias puntuales. Jugaron con el resultado a favor, pero fueron inteligentes, letales, rápidos y pudieron haber metido más de 3 goles de diferencia, que no es un montón para una fase definitoria de una copa tan importante. Así que, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente. Rumania 0, que de todas formas hay que aplaudirlo, hicieron una muy buena Eurocopa y este partido tampoco es que estuvieron tan mal, al menos en los primeros minutos. Países Bajos 3. Que guarda que para mí ahora mete miedo teniendo en cuenta lo que está en esta zona de la tabla. Capaz que se meten más lejos de lo que yo me esperaba. Las cosas comenzaron bastante bien para Rumania. Unos primeros 15 minutos de buenas sensaciones colectivas, con buena fluidez de juego, con aproximaciones, con destellos individuales, además de una presión intensa que le permitía defenderse bien y recuperar, teniendo un dominio bastante considerable. Y encima Holanda estando como expectante a lo que pudiese pasar, sin correr riesgos, jugando muy vertical, pero dando la sensación de que en una de esas, si se dormía de más, podía llegar a pagar muy caro ese primer tramo, donde Rumania quizás quería hacer como contra Ucrania y sacar una ventaja. Pero intentaba hacer su juego vertical, con una combinación de tándem entre Bergwijn junto con Dumfries por derecha, un Depay muy combinativo, jugando de espaldas, teniendo prácticamente conexiones con todos los jugadores, tanto por derecha con Gakpo, viendo de frente al arco propio, como por el propio Simons, que estuvo prácticamente todo el partido desmarcándose constantemente, o hasta alguna vez con Reinders, que tuvo un gran partido, pero no nos adelantemos, porque hasta ese punto, si bien se demostraban destellos de contraataques, la sensación que daba era que Rumania estaba muy concentrado y que haga lo que haga Países Bajos no podía penetrar del todo, y que era un poco impreciso, no tan peligroso, o que simplemente no llegaba a profundizar tanto como querían. La realidad es que Rumania estaba mejor. Con la presión que ejecutaba, muchas veces las salidas de Países Bajos eran un poco malas. Terminaban dando un pelotazo hasta tan lejos que quedaba en la defensa y normalmente en los pies de Dragusin, o se complicaba en la salida y parecía que en cualquier momento se venía un gol como el de Stanciu contra Ucrania. O sea, no tenía una salida que le diera tranquilidad. Y encima Rumania, con diferentes jugadores, empezaba a lucirse. Por ejemplo, Hagi por izquierda, con algunas conducciones y centros interesantes al corazón del área. También con el caso de Stanciu, retrasándose para tener más pelota y dando buenos cambios de frente para Man, que este tenía buena velocidad, intentó desbordar, se metía por el medio con conducciones horizontales, buscando una combinación, por ejemplo, con Hagi por izquierda, y principalmente Marin, que tuvo algunos destellos súper interesantes, con algún pase largo, algún pase filtrado, a una aparición en la que quiso asistir a Dragus, que bueno, siempre estuvo muy pendiente a pivotear o a desmarcar en ruptura, cosa que lo hizo bastante bien en esos primeros tramos. Y parecería un fútbol elaborado, un fútbol complejo, un fútbol que no le terminaba de dar una ocasión clara como para que Verbruggen se tiemble, ¿no? Se ponga un poco nervioso, pero que sí da la sensación de que si seguía pasando lo que estaba pasando, era Rumania el que iba a estar más cómodo y el que iba a estar en mejor situación para ponerse en ventaja. Pero no, todo cambió con una pelota parada. Y alguno que vio el partido puede decir, pero no fue un gol de pelota parada de Países Bajos, por tanto estás equivocado. Pero no, de hecho fue un gol de segunda pelota de pelota parada, pero una segunda pelota tan larga que, bueno, dejó de ser segunda pelota. Países Bajos tiene un tiro de esquina a su favor, pero que termina siendo despejado. Y en vez de intentar rápidamente llevar la pelota al área o apurarse por terminar la jugada, decidieron reorganizarse. Cada jugador se puso en su posición y teniendo la pelota en mitad de cancha o cerca de su propio campo, decidieron reiniciar. Rumania tuvo que salir de a poco, acomodarse como si nada hubiese pasado, pero cuando menos se lo esperaban, Simons tiró un muy buen desmarque un poco hacia atrás, metiéndose en el corazón del campo rival, y Schouten, que tuvo un partido fascinante, lo vio y le dio un pase muy preciso. Simons, sin pensarlo mucho, abrió la cancha para Gakpo, que estaba bastante adelantado, y que después de un enganche remató el primer palo, y tras un error de Pita, termina siendo el 1-0 de los neerlandeses, que a partir de ahí jugaron un partido de increíble nivel. Y sí, el gol no tuvo tanto criterio. Fue un gol donde mostraron paciencia, mostraron criterio e inteligencia. Donde simplemente esperando un poco, esa espera terminó provocando un error rival. Una distracción. Que fue específicamente el momento en el que está el desmarque de Simons, que lo hizo todo el partido. Y que a partir de ahí lo hizo muy pero muy bien. Obvio que hay un error del arquero. Nita, me corrijo. Pero no importa. Hay un criterio en la jugada. Y fue el criterio
fenomenal para romper el partido. A partir de ahí Rumania perdió la posesión y perdió la presión. Países Bajos tuvo la pelota y no se apuró por meter un gol rápidamente aprovechando el momento de inestabilidad emocional rumano, sino que dijo, tranqui, manejemos la pelota. Así llegamos al primer gol, quizás así llegamos al segundo. Y de hecho le funcionó perfecto, porque los rumanos no tuvieron una intensidad constante después de ese punto. No fueron a buscar la posesión de nuevo, sino que esperaron, como si no importara nada o como si supieran de que falta un montón todavía. Seguramente en algún momento voy a poder tener mi oportunidad. Y si bien era una mentalidad mala, y creo que si hubiesen estado muy desesperados en ese punto, quizás les hubiese jugado en contra, se dieron demasiado terreno. Y Países Bajos empezó a tocar la pelota y empezaron a aparecer todas las virtudes que puede tener esta selección holandesa, que realmente mete miedo a mi parecer. Porque si bien es Rumania, jugaron muy bien. Jugaron mejor que cualquier partido de Inglaterra, jugaron mejor que cualquier partido de Francia, jugaron mejor que cualquier partido de Turquía o cualquier partido de Austria. Y obviamente si lo comparamos con las selecciones que hoy en día son las candidatas, Alemania y España, todavía no. Pero se acerca un poco. Y realmente las selecciones fueron espectaculares. Pero, a ver, pongámoslo en papel. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, muchas cosas. Por un lado, Schouten tuvo un partido enorme. Su posicionamiento fue muy firme. Y cada segunda pelota o cada despeje que intentaba sacar de algún lado los rumanos le quedaba al rubio, que siempre la volvía a transmitir al jugador más talentoso que tuviese cerca. Un juego criterioso y cuando tuvo que correr riesgo de dar pases más interesantes o arriesgados, lo hizo, y lo hizo muy bien. Reinders se retrasaba un montón y con conducciones se adelantaba. Y además tenía muchas alternativas para poder jugar. Abriendo la cancha para uno, abriendo la cancha para otro, o haciendo un pase en profundidad para quien fue el martirio total de los rumanos. Y que fue la figura del partido, Dumfries. Que Dios santo, no puede ser todo el tiempo a las espaldas de Modor. Estaba siempre el muchacho del Inter metiéndole. Se metió en el área después de desbordar como 3 veces. Fue increíble y no paraba. Y Holanda simplemente metía a Depay, a Bergwijn, los ponía juntitos. Pasaba a Dumfries y siempre le pasaba. Realmente un colador. Rumania, una selección que era seria, que era competitiva, que daba miedo. Pasa a una selección que parecía San Marino. Y a ver, pobre San Marino, no quiero ponerla como un ejemplo negativo, pero digo que pasó de ser un partido que tenía pinta de tener esa cosa de la sorpresa, de la paridad, que empezó ganando Holanda, pero capaz que lo puede dar vuelta a Rumania, porque sabe jugar, porque hizo bien las cosas. Nada que ver. Lateral principalmente fue su principal martirio. Y como Hagi, que es el que ayudaba supuestamente a Modor, no lo ayudó muy bien porque no es un especialista defensivamente, simplemente con combinaciones y triangulaciones rápidas y con pases en profundidad o pases en diagonal, Dumfries hizo estragos y la cantidad de ocasiones claras que llegaron a través de él fueron infinitas. Y ahí Holanda desaprovechó una barbaridad de oportunidades, pero en realidad también el tema es de que estaba Dragusin, que tuvo un partido en defensa que fue el héroe que mantuvo con vida por mucho tiempo. Y que la verdad, que teniendo en cuenta que es un jugador del Tottenham, y teniendo en cuenta de esta Eurocopa que hizo, me imagino que se va a ir del Tottenham o va a tener minutos en el Tottenham, porque jugó muy bien. Tiene todo el potencial para ir a un equipo donde tenga más minutos. Pero gran nivel en este partido, donde sacó un montón. Y donde también de vez en cuando Nita, que se había mandado una cagada al principio, también empezó a aparecer con una tajada porque evidentemente no se podía sostener el equipo. Era constante dagas de buscapiés al área donde aparecía Simon, donde aparecía Depay, donde aparecía también Reinders, o donde aparecía Gakpo. Se daban a Gakpo, bambeteaba como quería, se los pasaba de manera sencilla. Estaba veloz, estaba picante. Simon siempre desmarcándose, se combinaban con paredes. Depay se pasa uno en un momento que lo tiene de espalda, la manga por un lado, lo deja tirado básicamente y se va por el otro y lo desborda. Holanda se lucía. Y encima, cada vez que había una pelota o un centro rumano, Van Dijk y De Beer atrás como dos torres impenetrables. Un equipo que daba la impresión de ser imposible de vencer. Y guarda, en mi predicción yo dije que iba a ganar Holanda justamente por esto, porque sentía que tenía todos los recursos para ser muy bueno ofensivamente, pero al mismo tiempo tener una defensa que era muy difícil de penetrar por un ataque que quizás no tiene tanto talento como puede ser el rumano. Pero los destellos de Stanciu, de Marin, del otro Marin, de Dragus, de Man, de Hagi desaparecieron. El equipo rumano no tuvo prácticamente ninguna ocasión más, salvo una por el final del primer tiempo, que ni siquiera fue tan clara. En cambio los holandeses se metían por todos lados. Pero reitero, el partido era individual y colectivo al mismo tiempo, con pases precisos pero criteriosos, con un juego colectivo muy vertiginoso y muy profundo y que no paraba un segundo. Y cuando paraba, era para tener esa pausa antes del caos, ese silencio antes de la tempestad. Fue
tremendo. Eso pasó el primer tiempo, aguantaron los rumanos el 1-0, cosa que no merecían, pero lo aguantaron. Y el segundo tiempo entró Malen, que jugó muy bien, entró muy picante, con pura velocidad, y bueno, hizo un poco la diferencia. Pero Dumfries siguió siendo un martirio, y Holanda siguió siendo un equipo dominante. Y sin importar que iba ganando 1-0, y que quizás Koeman no es un técnico que específicamente se destaque por ser un técnico súper ofensivo, lo fueron a buscar. Hasta que no metieron el segundo gol, no pararon. Y después ya el partido estaba roto. Pero cuando fueron 1-0, y después de un poquito de tiempo en el que ya empezó a desmarcarse cada vez más el nivel de un equipo y del otro, daba la sensación de que, ok, puede pasar que en una de esas, si no le mete ningún gol, Rumania lo empate en la última, pero mi sensación era, ya está, ganó Holanda. Porque no había chance de que se recupere, porque era la diferencia tan grande entre uno y otro, que bueno, no había nada que hacer. Encima se fue Modor y entró uno llamado Ratovita. Ratovita. El número 24, lateral izquierdo, que en realidad entró como central, pero bueno, lo reemplazaron al que estaba siendo desbordado por Dumfries, pero no ayudó para nada, inclusive se equivocó muy gravemente en una ocasión que lo supera muy feo, se equivoca, después también hubo errores de los mediocampistas, hubo pérdidas, ya Rumania ya empezó a ponerse nervioso, evidentemente lo que parecía en un principio una tranquilidad después del 1-0, que era algo que parecía saludable para Rumania, terminó siendo un golpe anímico y que no se pudieron recuperar nunca. Y la verdad que Países Bajos demostró una variedad de recursos alucinantes para atacar y para atacar y para atacar. Centros, segunda pelota. Siempre ganaban las segundas pelotas. Súper inteligentes. ¿Quiénes? Schouten y Reinders. Dos que fueron el alma del equipo desde un punto de vista del mecanismo que tenían. Porque siempre estaban ubicados en el lugar correcto. Principalmente Reinders, que mereció algún gol y no lo metió, pero de pura casualidad. Y Rumania, bueno, al principio, como dijimos, mostró un desmarque de Man, algún desmarque de, por ejemplo, de Marin, algún momento en el que, por ejemplo, el propio Modor se metió un poco adelante de la cancha, en el que Stanciu al final también y durante todo el partido intentaba retroceder para buscar un poco de pelota, pero no había caso. Lo mismo con Marin, no había caso, no servía, no podían, perdían la pelota rápido, Holanda estaba intenso. Hay un punto del partido en el que Holanda pasó de ser un equipo que te espera y te contraataca a ser un equipo que de repente tienes la pelota en tu propio campo y había 3 jugadores rodeándote. Tú decías, ¿qué pasó con Holanda? ¿Qué pasó con esa naranjita que estaba ahí tranquilita, estaba esperando a contraatacar? De repente quería salir jugando Stanciu desde atrás y tenía a Schouten, a Depay y a Bergwijn alrededor y la pierde. Cosa increíble, un cambio de chip instantáneo y que fue literalmente esa escena de el tiburón que huele la sangre y que se vuelve loco y que acaba con la vida de quien está enfrente porque no hay otra explicación. Una reacción espectacular. Y bueno, ganó un equipo grande, ganó un equipo candidato, el que tiene más recursos. Y me alegro porque es otro gran equipo que se suma a la Eurocopa. Y ojalá que siga así. Y creo que tiene un rival ahora que puede tener un partido increíble, que ahora es Turquía. Ojalá se maten entre los dos y hagan un encuentro espectacular que sé que lo pueden dar. Pero sí, el candidato que antes puede haber sido Austria, que podía llegar a pasar contra Turquía, ahora pasa a ser Países Bajos. Está a un pasito y a un rival no tan complejo de llegar a semifinales de Eurocopa. Que no es poco, y que si bien no es que hace tanto tiempo no ha llegado, bueno, es un logro para salir de una racha un poco negativa que tiene Países Bajos, que bueno, quizás no es tan larga, pero bueno, más que nada después de quedarse fuera del Mundial y demás, quizás las sensaciones no son tan positivas como fueron en otras épocas. Así que, indudablemente, fue una gran victoria. Déjenme ver, y sé que me olvidé de alguna cosa porque anoté millones de cosas, porque me gustaría no olvidarme de nada. Por un lado, Bergwijn tuvo un partido excelente. Su posicionamiento, su capacidad de desmarque, su capacidad de pases en profundidad y su capacidad de tándem fue muy buena. Depay se combinó con todos, es indiscutible. Podía hacer una red de todos los pases que hizo Depay con todos los jugadores, fue increíble. Tuvo buenas jugadas de pivot, tuvo buenas jugadas desmarcándose, tuvo buenas jugadas ayudando a distribuir el juego, tuvo buenas jugadas tratando de distribuir el juego de manera de pivot o de manera atrasándose en la cancha. Bueno, regates también, es muy bueno. Gakpo, curiosamente, no estuvo tan bien. Participó menos de las jugadas, pero cuando lo tocaba era súper desequilibrante, era imparable. Hasta hay unas jugadas que cambiaría desde atrás, de mitad de cancha, que decís, loco, este tipo es un atleta, muy rápido, imparable, una zancada que hace la diferencia, realmente hace la diferencia, y más con una selección como Rumania que quizás tiene un ritmo menos. Reinders, bueno, ¿qué decir de Reinders? Conducciones, distribuciones, pases filtrados, Schouten, recuperaciones, acciones defensivas, distribuciones muy buenas, Simon principalmente desmarques y distribuciones excelentes, rápidas para favorecer las transiciones, Van Dijk, pases largos, despejes, acciones defensivas, Ake, pases largos, también el caso de Dumfries que ya lo mencionábamos, un espectacular la verdad, y Malen que fue una flecha como ya dijimos. No, yo quiero ser reiterativo, pero cuando hay cosas buenas, prefiero ser reiterativo y no olvidarme nada antes que terminar diciendo algo y olvidándome otra cosa por no querer ser reiterativo, que estoy siendo más reiterativo de esto que otra cosa más. Y hablando un poco de Rumania,
Bueno, la verdad que se vieron opacados por una selección que jugó muy superior a ellos. Pero como ya dijimos, tuvo un primer tiempo, al menos los primeros 15 minutos, que no es poco, que bueno, no estuvieron tan mal. Pero a la larga, Stanjo empezó a cometer errores, Marin desapareció del juego porque quedó demasiado aislado, Man un poco de lo mismo, se quedó muy regalado a la defensa y dejó de desmarcarse para adelante. Hagi lo mismo, aunque fue uno de los que más me gustó y para mí su mejor partido dentro de esta Eurocopa. Drauzin se esforzó mucho, pero Burka, su compañero de saga, para mí no jugó bien, cometió errores, estuvo flojo en los despejes y demás. Los laterales no estuvieron bien cuando habían sido muy importantes y muy buenos defensivamente en el partido contra Ucrania en el primer partido. Fue tremendo. Fue tremendo. Un partido que me sorprendió muchísimo, pese a que Arabia que debía ganar. Así que bueno, Holanda, señores. No quiero. Metí un título un poco. Bueno, el que entendió lo entendió, pero. No es la naranja mecánica, pero. Maquinea algo, ¿no? Maquinea, algo maquinea. Que no porque sea parecido al juego, sino porque algo hace, algo estás haciéndose chispa, engranajes que giran, algo está pasando ahí. Ojalá pase algo lindo con Holanda, porque me gustaría que gane la Eurocopa. Estoy muy ilusionado ahora, no sé, me gustó mucho el partido. ¿Qué querés que te diga? Me gustó mucho el partido. Personalmente me gustaría que gane Holanda ahora mismo. Me subo al barco de los holandeses, que posiblemente pierdan contra Turquía ahora, pero bueno, ojalá que no. Si llegaste hasta acá, te agradezco mucho por bancarte mi entropía absoluta y mi desorden, y bueno, por escucharme principalmente. Así que si querés apoyarme para que yo tenga más éxito, te recomiendo que te suscribas, ya que estamos tratando de llegar a los 500 suscriptores o a los 1000 para poder tener las membresías o también el partner, o sea, para poder monetizar. Mi objetivo es poder vivir de esto y es verdaderamente mi sueño, así que si me querés ayudar, de corazón te agradezco mucho. Cada suscriptor que llega nuevo me hace muy feliz y si querés formar parte de esa felicidad, como te digo, te agradezco. Un like o un comentario me ayuda muchísimo también para que tenga más visibilidad el video. Es un comentario opinando sobre el partido, sobre Holanda, sobre Rumania, sobre algo en general. ¿Querés decir algo que yo me equivoqué? ¿Querés decir algo que yo dije pero enfatizarlo de otra manera? Libertad absoluta, decir lo que vos quieras. Y ahora sí, sin más preámbulos, nos vemos en el próximo video.